Nombre es Daniela Pincheira, soy fonoaudióloga del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y hoy les vengo a hablar sobre trastornos de la deglución y la alimentación oral en personas mayores. Parte de los contenidos que vamos a hablar hoy día es el concepto de deglución, que es el trastorno de la deglución y la presbifagia, etiologías, indicadores de disfagia, las evaluaciones clínicas e instrumentales de la deglución, cuáles son las escalas de calidad de vida y de severidad, qué hacemos nosotros como fonoaudiólogas en la intervención y las estrategias ambientales, posturales de alimentación segura, vías alternativas de alimentación en pacientes con trastorno neurocognitivo mayor y una reflexión final sobre las directrices anticipadas y el fin de vida. Esta imagen me gusta mucho mostrarla en las clases ya que ejemplifica toda nuestra existencia desde el nacimiento a la muerte, nuestros eventos, a la familia, nuestros lazos y vínculos afectivos. Y porque de eso se trata un poco también la intervención que nosotros hacemos. Tanto la historia biomédica, funcional, mental, los aspectos psicosociales. No solo como rehabilitadora me interesa saber su historia médica, sino que también me interesa saber qué expresa, cómo se comunica, qué es lo que comunica, cuáles son los intereses. En el caso de la deglución, qué es lo que come, lo que le gusta a nivel cultural, cuáles son los ritos. Y eso es importante de conocer para rehabilitar. La deglución como concepto es el paso de los alimentos de la boca al estómago. Existen 5 etapas principales de la deglución. Una es la anticipatoria oral, que tiene que ver con la representación semántica y nuestra memoria de los alimentos. Si yo les digo a ustedes que van a desayunar cereales con yogurt, ustedes ya tienen esa representación semántica de lo que es, por lo tanto empiezan ya a salivar, a funcionar los jugos gástricos y nos preparamos ya a comer. Las personas con demencia pierden esto, por lo que tenemos que usar otros canales de entrada sensorial como el olfato, el tacto, la visión. En esta imagen dinámica podemos ver la etapa oral, la etapa preparatoria oral, la etapa faringe y la etapa esofágica. La etapa preparatoria oral tiene que ver con la masticación, con la eficiencia de los dientes, si las personas ocupan prótesis dental, prótesis fija, cómo es la función para poder triturar los alimentos. Esta etapa es voluntaria, yo decido si el alimento lo mando hacia atrás o no. La etapa oral, que es la que viene acá, este bolo verde, es el que nosotros mandamos con fuerza gracias a la presión isométrica máxima de la lengua contra el paladar, es decir, los 16 músculos de la lengua funcionan de manera eficiente para que el alimento no quede pegado, adosado a faringe y no tener esa sensación de residuo. Luego está la etapa faríngea, que ya es involuntaria, dada por el tronco cerebral, donde ocurre la encrucijada digestiva. En esta imagen dinámica se puede ver que sube la laringe, baja la epiglotis y baja el bolo amarillo hacia faringe, esófago, estómago. Si esta laringe no sube adecuadamente, no baja la epiglotis o baja medianamente, el alimento puede escurrir, puede filtrarse hacia la vía aérea. Luego está la etapa esofágica que tiene que ver con el peristaltismo del esófago. Bueno, y la alteración de la deglución se llama disfagia. Fue James Parkinson ya en el año 1817 quien nomina este concepto. Y en la actualidad, en cuanto a las personas mayores, la Sociedad Europea de Trastornos de la Deglución lo acuña como un síndrome geriátrico recién en el 2018. Podemos ver que las personas autónomas tienen un 10% de trastorno deglutorio, las personas mayores de 65 años con algún antecedente pueden tener de un 7 a un 22% de trastorno deglutorio y esto aumenta hasta un 78% en la institucionalización. ¿Qué conlleva esto? Repercusiones en el estado físico, desnutrición, deshidratación, neumonía aspirativa. Y en su mayoría un malestar psíquico y emocional que conlleva el estado nutricional y de disconfort que implica un mal deglutir, ya sea por una prótesis mal ajustada o la falta de movilidad oral. Muchas veces en los ELIAN podemos ver gente que prefiere alimentarse sola en la pieza, ya que dice que las prótesis están desajustadas, que se le salen, que tienen mucha vergüenza a tener como un evento de que la prótesis salga disparada, según ellos. Y la verdad es que esto no es lejano a la realidad que cualquiera de nosotros podría sentir en el momento de
ser autoconscientes de una dificultad en cualquiera de las aristas que ésta sea, ya sea motora, y en este caso los trastornos de la deglución. La gente tiene vergüenza a toser, a que tengan preparaciones diferentes a del resto de la gente. Entonces todo esto tiene que tener una consideración y hay unas escalas de calidad de vida que vamos a ver más adelante para poder valorar y poder ayudar de mejor forma a las personas mayores. Ya pudimos ver lo que es la disfagia. Ahora, en cuanto a la presbifagia, es una dificultad de la alimentación oral asociada al envejecimiento en ausencia de alguna enfermedad de base. Hay una disminución de la saliva hasta en un 30%, aumento del tiempo en la etapa preparatoria oral y oral, ya que como salivamos menos cuesta poder emulsionar el alimento. Las 3 primeras etapas de la dilución se ven alteradas de forma homogénea, a diferencia de otros trastornos de otras disfagias, por ejemplo las neurogénicas. Alteraciones dentales, disminución de la fuerza del rango de movimiento lingual, hay ensanchamiento de la faringe y pérdida de masa muscular, disminución en la sensibilidad intraoral, latencia aumentada en el reflejo deglutorio. Las personas piensan que a las personas mayores les gustan más las cosas dulces, o las cosas cítricas, o las cosas muy heladas, y no es que les guste más, sino que las sensan mejor, por todos estos cambios que hay en el envejecimiento. Las causas principales en las cuales podemos encontrar trastornos deglutorios son los accidentes cerebrovasculares, que va de un 27 a un 50%, los traumatismos encefalocranianos, la esclerosis múltiple, que en estadios avanzados alcanza hasta un 65% de prevalencia de disfagia, el Parkinson entre un 75 a un 97%, también en etapas más posteriores, la miastenia gravis de un 6 a un 30%, la dermatomiositis de un 10 a un 15%, los tumores tienen relación en su prevalencia con el desplazamiento de masa que pueda haber y el sitio de lesión. Las alteraciones anatómicas orales también y morfológicas de la cavidad oral también son parte de la etiología de la disfagia y la sarcopenia. La sarcopenia va en directa relación a la disfagia sarcopénica. ¿Cuáles son los indicadores de disfagia o de trastorno de la deglución a tener en cuenta? Los pacientes que tienen voz húmeda, que tienen la voz con flemas, eso nos habla de que no está limpiando bien la vía aérea y que tienen baja sensibilidad intraoral y laringea. La disartria, los trastornos del habla secundario de alteraciones neurológicas, la disfonía, el escape anterior de alimentos, la regurgitación nasal, el carraspeo y la tos constante no es algo normal, la baja considerable de peso en un corto periodo de tiempo, falta de piezas dentales o desajuste protésico, la pérdida de masa muscular que nos lleva directamente a una disfagia sarcopénica y las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, esta imagen es una imagen bien básica que nos habla sobre los eventos hacia la desfuncionalización y que lo utilizo generalmente cuando hacemos talleres en los ELIAM. ¿Qué pasa si tenemos a una persona que tose constantemente, que tiene voz húmeda constantemente, que vemos que tiene regurgitación nasal, que deja alimentos, que baja de peso? Si nosotros no nos hacemos cargo de esta persona a tiempo, esta persona va a tener una neumonía aspirativa, va a llegar a un centro asistencial donde lo primero que harán es poner una vía alternativa de alimentación que ya sabemos que no va a evitar aspiración. Le ponen una vía alternativa de alimentación, lo contienen y generalmente las piezas no están con reloj, con estrategias anti-delirium en el fondo, son piezas que están con las cortinas cerradas, donde hay luz artificial. Estas personas comienzan con un delirium y luego viene la sarcopenia. Las personas empiezan a comer poco, se mueven poco, sabemos que no hacer actividad física en una semana o no moverse o estar encamado una semana es la pérdida de un 10% de masa muscular y luego llega al ELIAM o a su casa con una dependencia severa. Este es el caso más catastrófico. Podemos, en el fondo, la idea es poder en cada etapa poder hacer algo al respecto, pero idealmente en la inicial. O sea, si llega un paciente a la consulta, la pregunta no es si come bien o no come bien, porque probablemente la persona diga como bien, como de todo. Que el alimento desaparezca de la boca no significa que vaya al estómago.
Entonces es importante preguntar si el alimento se queda pegado en la faringe, si tiene sensación de cuerpo extraño, si tose mientras come, si hay alimentos que ya no prefiere, como la carne, alimentos secos o el arroz, por ejemplo, son indicadores para que lo pueda evaluar un fonoaudiólogo. Ahora, si el paciente refiere ya signos francos, cumple con todas las aristas de los indicadores de disfagia o tiene signos de reflujo, lo ideal sería mandarlo inmediatamente a una evaluación instrumental, una biofluoroscopía, que lo vamos a ver más adelante, una nasolaringoscopía, eh, en algunos casos piden manometrías cuando ven problemas en el peristaltismo del esófago porque el paciente dice que el alimento se le queda estancado, se le pueden hacer endoscopías también. Y bueno, todo esto, toda la dependencia severa, todo el trastorno de glutorio que pueda tener, va a tener claramente una disminución en la participación social, en la calidad de vida y en la expectativa de vida. Teniendo en cuenta todo lo anterior, voy a hablar un poco de cuál es nuestra participación como fonoaudiólogos en la evaluación clínica de la deglución. Lo primero es, obviamente, conocer la biografía, el entorno, cuáles son las herramientas que utiliza para comer, los hábitos. Conocer las preferencias y gustos en sabores y texturas del paciente. Conocer y el manejo de los utensilios para alimentarse. El control motor-oral, la fuerza, cuáles son los reflejos de protección, si puede mantener tronco, ver la dentición, ver el tercio posterior de la lengua, la sensibilidad y gusto, y después yo evalúo con diferentes tipos de alimentos que va desde los líquidos claros. Me refiero a líquidos claros o líquidos finos a los que no son espesados al agua, por ejemplo, de la llave, ese tipo de textura. Después puedo evaluar con papilla o papilla y después líquidos claros, dependiendo de cuál es la etiología del paciente. Después puedo progresar a alimentos chancados, o sea, achancados, alimentos picados, blandos, humectados y luego a enteros con ensalada. Todo eso voy evaluando y valorizando cada arista desde la independencia, la seguridad, la función, etc. Ya habíamos visto la evaluación clínica. La evaluación que nosotros también más sugerimos y que ojalá ustedes puedan indicar es la evaluación instrumental, ya que nos permite objetivar de manera mucho más específica el trastorno de glutorio. Dentro de esta está la gold estándar, que es la biofluoroscopía, que es una especie de radiografía de movimiento que se realiza con un medio de contraste con bario, en el que el bario se mezcla con diferentes consistencias de alimentos y podemos ver desde la masticación hasta el vaciamiento gástrico. Abajo podemos ver eh, que también se utiliza la nasolaringofibroscopía, que la realizan los otorrinos junto con los fonoaudiólogos y podemos ver la laringe completamente, podemos ver ahí la anatomía, si existe en residuo en bayécula, en senos piriformes y poder ahí valorar un tipo de disfagia. Hoy también se están ocupando la ecografías laringeas y si en casos más rurales no optamos con esto, también hasta una radiografía nos podría llegar a ayudar a poder estimar un trastorno de glutorio. Como mencionaba en un principio, existen diferentes escalas de severidad de la disfagia. También hay una escala que es de calidad de vida en torno al trastorno de glutorio, donde podemos ver la sobrecarga, si para la persona vivir con trastorno de glutorio es muy difícil, si es una distracción en su vida, si se demora más que otras personas en comer, cuál es el deseo de alimentarse, cuáles son los síntomas o los signos que tiene para comer, qué tan selectivo puede ser en los tipos de alimentos, si le resulta difícil encontrar alimentos que le gusten y que más encima pueda comer. Esto es muy importante sobre todo para la valoración geriátrica integral. Existen varias escalas de severidad de la disfagia. Nosotros en el hospital ocupamos el FOIS, que es la escala funcional para la ingesta oral, y esto va de nivel 1 al nivel 7, siendo 1 nada por vía oral y 7 vía oral total sin restricciones. Desde el nivel 1 al nivel 3 son dependientes de vía alternativa, ya sea una sonda nasoenteral, una gastrostomía. Y después del 4 al 7 empieza a aumentar de forma progresiva las texturas, los volúmenes de ingesta por vía oral exclusiva. Luego de evaluar y diagnosticar el tipo de disfagia que puede haber, que puede ser mecánica, orgánica, iatrogénica, y todos los tipos habidos y por haber, nosotros las que más vemos probablemente son las sarcopénicas, la orofaringe y las neurogénicas en personas mayores. Y luego de esta valoración del diagnóstico comienza la intervención
Y es una intervención que nosotros en el hospital, en la unidad geriátrica aguda, realizamos junto con terapia ocupacional y con kinesiología. Esta diapositiva es gentileza de Constanza Briceño, terapeuta ocupacional, y nos muestra la importancia de valorar la alimentación no solamente en el proceso, en las 4 etapas que habíamos visto anteriormente, sino en la dimensión cultural, social, cognitiva y motora. Es necesario conocer para rehabilitar. Parte de la función de la rehabilitación de la disfagia en conjunto a la promoción, en conjunto a los talleres que le podemos hacer a las familias sobre estrategias de alimentación segura, sobre cuáles son las implicancias de la disfagia en la expectativa de vida y en la calidad de vida. La rehabilitación directa consiste en principalmente maniobras de reactivación y de compensación. La maniobra de reactivación es poder activar la musculatura implicada en la ilusión, y la compensación tiene que ver con los cambios de las consistencias, texturas, las posturas que nosotros realizamos al comer, cuáles son los utensilios que utilizamos. En el caso de que no podamos reactivar, las compensaciones son clave para que las personas puedan mantener una buena calidad de vida. Y es así como en el hospital nosotros facilitamos el posicionamiento sentando a los pacientes en 90 grados, utilizando las mesas o en sedente borde cama, utilizando cuñas para facilitar el movimiento de la cuchara, el tenedor, del plato a la boca, tratar de promover lo que más se pueda la independencia. El CETRAM, el Centro de Trastorno del Movimiento, generó esta guía de múltiples adaptaciones que se pueden hacer en la vida diaria para que las personas puedan alimentarse en forma independiente. Por ejemplo, están los vasos con escotadura que evitan la hiperextensión de cuello, está el engrosamiento de los cubiertos, está el poner barandas en los platos para que los platos puedan ser hondos sin que se pueda derramar en el momento de instrumentalizar. Esto es clave para favorecer la autonomía de las personas con trastornos delutorios. Y así como existen adaptaciones en los cubiertos, también hay adaptaciones en el entorno. Por ejemplo, acá el caso es una adulta mayor que vive con su marido, que también es adulto mayor, ella tiene demencia y tiene problemas para comer porque se distrae. Y esto es clave, o sea, nosotros tenemos que eliminar distractores ambientales y descomprimir el entorno, alimentarnos en lugares que eviten los distractores como el televisor, el hablar con la familia mientras come, el hablar por teléfono, el gritar, las discusiones, mucha gente, lugares limpios para poder comer. Todo esto va a facilitar una buena ingesta. Estrategias que también ayudan, por ejemplo, a la etapa anticipatoria, cuando las personas no recuerdan bien los alimentos, es involucrarlo en las etapas de, por ejemplo, poner la mesa, hacer algunas preparaciones simples en la comida previa a comer. Todo esto va a preparar la instancia de alimentación, y para eso podemos pegar señaléticas en la cocina, donde está el mantel, donde están los cubiertos, donde están las cucharas para que ayuden a poner la mesa, pensando en trastorno neurocognitivo mayor, donde ya la parte semántica, el decir vamos a almorzar tal cosa, no se reconoce, pero sí con esto fomentamos otros canales de entrada para que las personas puedan favorecer la deglución y la alimentación. Parte de las estrategias ambientales y posturales de alimentación segura que le enseñamos al equipo de enfermería, a la familia, a los pacientes, al mismo paciente, es la importancia del posicionamiento, de sentarse en 90 grados, ojalá silla mesa, no estar en cama comiendo idealmente, mantener un adecuado control cefálico, revisar la cavidad oral, higiene, uso de prótesis dentales, bien, que estén bien ajustadas. La higiene oral es clave. Nosotros a veces indicamos clorexidina en conjunto a la odontogeriatra porque las neumonias más feas son por mala higiene oral, por esta mezcla de placa bacteriana que va a la vía aérea. Es importante chequear la consistencia que sea propuesta por fonoaudiología, ya sea papilla, líquidos con espesante. La idea es no abusar de los espesantes ya que no tienen evidencia de hidratación, y no la tienen porque hay poca adherencia al espesante, entonces la gente ingiere menos líquido por lo mismo. Ojo con eso, ojo con mandar a la casa con espesante y con papilla. La idea es que siempre se vayan a la casa con, con un seguimiento de fonoaudiología para ir, entre comillas, destetando estas compensaciones y que la rehabilitación pueda ser eficiente para que coman igual que antes. Me ha tocado ver muchos casos de pacientes que llevan
años tomando pesantes porque se los indicó el médico, y la verdad es que esto solamente es en estadios como iniciales hacia una rehabilitación, no puede quedar a permanencia porque comienza la deshidratación. Utilizar utensilios apropiados o bien asistir, evitar dispositivos como la jeringa o mamadera que infantilizan y también atacan la dignidad de la persona mayor. Reforzar la higiene oral, evitar distractores durante la alimentación como lo vimos anteriormente. Hoy en día existe una gran controversia y una falta de información generalizada en el país y en los centros asistenciales sobre la vía alternativa de alimentación en personas con demencia avanzada. No existe evidencia de que se nutra y se hidrata, todo lo contrario. Hoy se apunta como un ensañamiento terapéutico, el poner gastrostomía a personas mayores o sonda nasoenterales. Más adelante, en la diapositiva que viene, les voy a mostrar un resumen de lo que aparece en este documento, en este paper, que habla qué pasa con las personas cerca del fin de vida y las vías alternativas de alimentación. La premisa que existe en estos casos es paliativa, o sea, es la premisa paliativa de que las personas no mueren porque dejan de comer porque están falleciendo. ¿Qué pasa al colocar una vía alternativa a una persona mayor con demencia avanzada? Existe sobrecarga de fluidos, delirium, distensión de vejiga, edema pulmonar. Esto como resumen del paper que añadí en la diapositiva anterior. Disnea, lesiones por presión, peritonitis. Lo más doloroso en sí ver a diario es que las personas se desconectan. Si tienen un poquito de atención y de conexión con su entorno, al momento de tener vías alternativas, el delirium eh, explota, por decirlo así, están muy desconectadas, están muy agitadas en algunos casos, hay que contenerlo y pierden esta conexión mínima que tenían con sus familiares. Y la verdad es que no aumenta sobrevida, que es lo más importante. Bueno, me gustaría finalizar con una reflexión. Hace poco fui a una charla donde un terapeuta ocupacional hablaba de que las personas mayores pareciera que cuando hablamos de ellas fuera como si aparecieran por generación espontánea. Y la verdad es que todos vamos hacia allá. Una de las cosas que yo he podido vivenciar en mi trabajo como fonoaudióloga durante 10 años en geriatría es que el acto de alimentarnos no solamente nos acerca a una nutrición y a un estado eh, físico adecuado y de salud adecuada, sino que también nos conecta con los demás, sobre todo en Latinoamérica, donde nosotros celebramos y comemos, estamos tristes y comemos. Es como una parte fundamental de nuestra socialidad, de nuestra socialización. Es por eso tan importante el poder eh, observar y poder detectar a tiempo este trastorno de gluturia que va a conllevar no solamente una malnutrición, sino trastornos del ánimo también y a otros síndromes geriátricos como la sarcopenia, la depresión, lo que habíamos visto anteriormente. Las preguntas que nosotros le hacemos a las personas no es si come o no come, porque si come o no come, las personas piensan que la comida al desaparecer de la boca se va al estómago, y no es así, sino que preguntar si se demora más en comer, si ha bajado de peso, si ha dejado alimentos que le gustaban antes como el arroz o la carne o los frutos secos. Em, Ese es el tipo de preguntas que uno tiene que hacer, si el alimento queda pegado a la garganta, si tose mientras come, si ya siente que no quiere comer en público, perdió el apetito, no quiere salir a restaurar con la familia. Y ahí nosotros podemos visualizar de que es el inicio de una cadena de desfuncionalización y que puede tener repercusiones hasta la muerte. Es por eso que es importante que por favor deriven a fonoaudiología en forma oportuna, que los lugares donde estén puedan promover que hayan fonoaudiólogos que puedan detectar esto a tiempo. Muchas gracias y bueno, termino con esta imagen esperando que todos ustedes sean unos super agers en un futuro y que tengan indemnidad física, cognitiva, de todo tipo. Muchas gracias.